ando recorriendo mi pueblo. En mis recuerdos un día visité esos lugares de mi Asua de Compostela, que en el alma por siempre llevaré. Fue el pueblo abajo, los prados, la bombita y a la ermita también quise llegar. Asua de Compostela es un pueblo del sur del país, ubicado a 111 kilómetros de distancia de Santo Domingo. Es la capital de la provincia Asua, delimitada al este por las provincias de Ocoa y Peravia, al norte por La Vega, al oeste por Barahona, San Juan y Bauruco, y al sur por el Mar Caribe. Asua de Compostela fue fundada en 1504 en principio como Compostela de Asua. Su fundación se le atribuye a Diego Velázquez de Cuéllar, quien luego conquistaría Cuba en 1511. La fundación de Asua de Compostela se da bajo la gobernación de Nicolás de Obando. La fundación de Asua tiene un origen importante. En el año 1503, cuando acontece lo que se conoce en la historia como la matanza de Jaragua, el gobernador de la isla, Nicolás de Obando, se dirige al cacicazgo de Maguana y al cacicazgo de Jaragua. En su travesía se detiene en el Nitainato de Azúa, en una hacienda de un hacendado español que se llama Pedro Gallegos o Maricar. Pedro Gallego le da hospedaje a Hernán Cortés, que era lugarteniente de Nicolás de Obando y de Diego de Velázquez, y después ellos consuman la matanza. Apolinar de León Medrano es un historiador, coautor del tomo 1 del libro Historia General de Asua. En esa oportunidad, Diego de Velázquez observa el Nitainato y un año después, en el año 1504, cuando autorizan la fundación de 15 villas, se incluye dentro de esas 15 villas la villa de Azúa. Entonces en 1504 se funda la villa de Azúa. Asua es poesía. Si fuéramos a definir a Asua como ciudad en cuanto a su marca pueblo, en cuanto a su marca provincia, pudiéramos decir así simple y llanamente: Asua es la ciudad de los poetas, la ciudad poesía. Asua estuvo entre los puntos de la isla que devastó el terremoto ocurrido a mediados del siglo XVIII, el cual afectó también a Santiago, La Vega, Cotuí, El Ceibo y otros lugares de la isla La Española. En este punto, alrededor de 3.000 metros al sur de donde está ubicada la ciudad hoy día y próximo al Mar Caribe, se encuentra lo que se conoce como Pueblo Viejo de Asua. Todavía aquí quedan las reminiscencias de aquella época, las ruinas de lo que fue aquel primer pueblo de Asua. Asua fue fundada en el 1504, pero el 18 de octubre del año 1751 acontece un terremoto que destruye la antigua ciudad de Asua, lo que se llama Pueblo Viejo. Eso trae como consecuencia trasladar la villa a un lugar seguro. El 18 de febrero de 1751, a las 3 de la tarde empezó a temblar la tierra destruyendo la casa del ayuntamiento, la iglesia de ladrillos, el convento de la Merced y más de 300 casas en Asua, y sus moradores, desesperados, viendo brotar chorros de agua desde las entrañas de la tierra, que estuvo temblando durante toda una semana, salieron detrás del padre Juan Montaño, con el sagrario en las manos hacia el norte, deteniéndose a orillas del río Vía, donde hoy se encuentra ubicada la ciudad de Asua de Compostela. Asua, desde el 1752, está en el lugar que en estos momentos ocupa. Asua arrastra una larga historia. Aquí Francisco Roldán y Cristóbal Colón cerraron el primer acuerdo de paz que se conoce en América. Dicho pacto fue rubricado el 24 de agosto de 1499. Francisco Roldán, quien ocupaba el puesto de alcalde mayor de la isla, se había sublevado en contra de Bartolomé Colón, quien ocupaba el puesto de gobernador en ausencia de su hermano Cristóbal. Hernán Cortés, conquistador de México, fue el primer escribano o notario, no solamente de Asua, sino del país. Y el hecho de haber vivido en Asua desde el año 1504 hasta el año 1511, que es cuando parte hacia la isla de Cuba junto con Diego de Velázquez. Asua tiene una población de 214.311 habitantes, según el censo de 2010, de los cuales 112.885 son hombres y 101.426 son mujeres.
La población urbana representa el 77% y el restante 23% es rural. A la provincia Azua pertenecen los municipios Azua de Compostela, que es su cabecera, Estebanía, Guayabal, Las Charcas, Las Yayas de Viajama, Padre Las Casas, Peralta, Pueblo Viejo, Sabana Yegua y Tábara Arriba. Azua es rica en historia. Azua no se puede escribir la historia de la República Dominicana sin mencionar en sus primeras páginas a Azua. En la provincia de Azua se libraron grandes batallas en busca de afianzar la independencia nacional lograda el 27 de febrero de 1844. Entre las más destacadas se encuentran la del 19 de marzo, la del Memiso, la de Tortuguero, la del Número y la de las Carreras. Si analizamos que en lo que concierne ya a la consolidación de nuestra independencia nacional, de las 12 grandes batallas que se libran en esa lucha de consolidar, de reafirmar nuestra independencia, 8 de esas batallas se libran en Azua. Desde el punto de vista histórico, la economía de este pueblo ha girado en torno a la agricultura, el ganado y la producción de madera. Hasta el siglo pasado, en el siglo XX, hasta la época de los años 80, finales del 90, la economía, esencialmente de Azua, estaba soportada o descansaba en la economía agrícola. Sin embargo, en los últimos tiempos dicha área ha comenzado a moverse a otros renglones. Atrás quedan los esplendorosos días de las grandes agroindustrias dedicadas al procesamiento de tomates y a la exportación de melón. A finales de los 90, principios del nuevo siglo, pasa esa parte agropecuaria a un segundo plano y descansa la economía en el sector comercio. O sea, hay un renacer del comercio en la provincia. Al realizar una comparación de rendimientos de cultivos, el plátano y el guineo de Azua tienen altos rendimientos. Por cada tarea sembrada de estos rubros, en promedio, se obtiene 64.8% de rendimiento. Las garantías que ofrece el mercado en términos de ventas aseguradas por el elevado consumo a nivel nacional del producto contribuyen decididamente a que el plátano y el guineo mantengan su importancia. Pero ese renacer está marcado por un fenómeno, y es que ha sido un comercio al por menor, ya que no se hace comercio a gran escala. Azua es un pueblo de profundas raíces culturales. Sus promotores hablan de la marcada ascendencia que tienen diversas manifestaciones, sobre todo las letras. Una de las características más significativas a nivel de la cultura de nuestro pueblo azuano es precisamente la literatura, las manifestaciones literarias en sus diferentes géneros. Tan así que Azua ha parido poetas como Héctor J. Díaz, locutor, declamador, trovador y poeta de reconocida sensibilidad social. Nació en este pueblo el 21 de enero de 1910 y murió en Nueva York el 30 de julio de 1950. Héctor José de Regla Díaz, Héctor J. Díaz, uno de los grandes poetas dominicanos. Héctor J. Díaz es el poeta romántico de la República Dominicana por excelencia, con el poema Lo que quiero, que nadie me conozca y que nadie me quiera, que nadie se preocupe si soy triste o dichoso. Ramón Madora, músico azuano, Ramón Madora, músico azuano, le dio machete al que mató a su hermano, le dio machete al que mató a su hermano, se no movando, lo dijo el caballo, se no movando, lo dijo el caballo, no cambió mi mula por ningún caballo, no cambió mi mula por ningún caballo. Desde siempre, la mangulina ha tenido bastante influencia en Azua, tan así que la consideran parte de ellos mismos. La cultura identitaria de nuestro pueblo de Azua, podemos informarle a través de este programa prestigioso que, por ejemplo, la mangulina, el ritmo de la mangulina, las informaciones investigativas que se han hecho sobre ese particular, como por ejemplo la investigadora del folclore Edna Garrido de Bosch,
que es la pionera de esta investigación en la República Dominicana y que precisamente es azuana también, Edna Garrido de Bosch. Ranel Báez es director regional de Cultura y director del Centro Cultural Héctor J. Díaz en Asua. Además, coautor del tomo 1 del libro Historia General de Asua. Da cuenta de que la mangulina es un ritmo que si no nació aquí en Asua, el principal promotor del ritmo de la mangulina es un músico azuano, Ramón Madora. Por ningún caballo, no cambio mi mula, por ningún caballo, qué buena frena, no dice el culado, qué buena frena, no dice el culado, la usan en Asua. Ramón Madora fue un músico azuano, compositor, intérprete y acordeonista, que dejó su impronta en el género mangulina. Una de sus piezas, Por allá por Guayacanal, es parte de la identidad dominicana. Por allá por Guayacanal tengo mi hembra, por allá por Guayacanal tengo mi hembra y de noche la voy a ver, aunque me muera, y de noche la voy a ver, aunque me muera. Por allá por Guayacanal, por allá por Guayacanal, por allá por Guayacanal. La patrona de Asua es Nuestra Señora de los Remedios. En honor a ella, cada 8 de septiembre se celebran las fiestas patronales. Es una fiesta popular, una fiesta religiosa, una fiesta donde hay mucha incidencia de los juegos recreativos y populares que tradicionalmente se han celebrado en la República Dominicana, el palo encebado, el salto en saco, la carrera de huevo. Asua es un pueblo que ha ofrendado grandes figuras a la vida del país. Una de ellas es Buenaventura Báez, quien ocupó la presidencia de la República en 5 oportunidades de manera constitucional. En 3 oportunidades fue depuesto mediante golpe de Estado. Fue un constante promotor de la anexión de la República a alguna potencia extranjera, acciones que le acarrearon grandes conflictos. Su participación en la historia es completamente divergente, porque muchas personas lo valoran, muchos lo elogian, otros lo odian. Sin embargo, es un personaje que tiene su impronta en la historia y por lo tanto es un azuano que nosotros debemos darle gran trascendencia. Otras grandes figuras de aquí son el militar y escultor Ramiro Matos González, el periodista Miguel Ángel Garrido, el poeta, político y escritor Bartolomeo Legario Pérez, la cantante Olga Lara, el trompetista Armando Beltré, los merengueros Quinito Méndez y Pochi Familia, el pionero de la bachata José Manuel Calderón. Sin dudas, la impronta de Asua en la historia nacional está escrita con tinta indisoluble. Recorriendo mi pueblo, en mis recuerdos un día visité esos lugares de mi Asua de Compostela, que en el alma por siempre llevaré. Fue el pueblo abajo, los prados, la bombita, y a la ermita también quise llegar, y le recé a la hermosa virgencita, y le pedí